La noche en la Ciudad de México era fría y húmeda. Un viento helado recorría las avenidas de Polanco, pero dentro del restaurante Los Virreyes, la temperatura era perfectamente cálida, casi irrespirable por el humo de la riqueza. El lugar no era solo un sitio para cenar, era un santuario, un club donde la élite empresarial y social de México venía a gastar en una sola velada lo que muchos mexicanos no ganan en un mes. Lámparas de araña gigantes derramaban una luz dorada y suave sobre mesas de caoba, cubiertos de plata y cristalería fina. Ahí, en su mesa habitual, la mejor del salón, estaba sentada Sofía Villarreal. A sus 32 años, Sofía no era solo rica, era la reina, la empresaria más implacable y temida del fashion mexicano, habiendo construido un imperio de alta costura valuado en miles de millones de pesos. Lucía un vestido de diseñador, una pieza de arte de más de 150,000 pesos, y su mirada, enmarcada por unas cejas perfectamente esculpidas, denotaba éxito y una extraña, profunda soledad. Esa noche, como siempre, Sofía había pedido su ritual, el famoso filete de arrachera añeja con huitlacoche, maridado con un exclusivo vino tinto mexicano de gran reserva. Pero mientras picaba un trozo del filete, su expresión no cambiaba. El éxito, las fortunas, los viajes, todo sabía a nada. Estaba vacía, y esa sensación era el único lujo que el dinero no podía quitarle. Afuera, pegada al enorme ventanal de Los Virreyes, estaba Jimena. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos azules, llenos de lágrimas y marcados por ojeras, la hacían parecer mucho mayor. Jimena era conocida entre los pocos que se atrevían a verla como la pequeña rubia de la calle. Llevaba 6 meses viviendo a la intemperie desde que huyó de la familia Telles, sus tutores, después de denunciar maltratos y abusos que nadie creyó. Su ropa, que alguna vez fue linda, era ahora un montón de jirones sucios que apenas la cubrían del frío. Pero el aroma, Dios mío, el aroma, el olor a carne asada, trufas y pan recién horneado que se filtraba por las rendijas del restaurante, hizo que su estómago se retorciera con un dolor agudo y punzante. No había comido nada decente desde hacía 3 días. La necesidad era un huracán que borró el miedo. Jimena juntó todo el valor que le quedaba, ese pequeño fuego azul en sus ojos, y empujó la pesada puerta. «Oiga, usted, niña, ¿qué hace aquí?», la detuvo el maître, un hombre alto y con traje de pingüino, con una expresión de absoluto desprecio. Pero Jimena ya había visto a Sofía. Ella era la única mujer sola en una mesa grande, y de alguna manera su perfil frío no parecía tan aterrador como el resto. Se dirigió hacia ella con pasos vacilantes, temblando no solo por el frío, sino por la humillación. «Disculpe, señora», susurró con voz quebrada, con el labio temblando. Yo llevo mucho tiempo sin comer. ¿Podría darme lo que usted ya no se vaya a terminar?» Sofía levantó la vista de su celular, un modelo exclusivo y carísimo. Por primera vez en la noche sintió algo. No era interés ni lástima, era un golpe seco en el pecho. Vio a esa niña diminuta con el pelo rubio sucio, pero todavía hermoso, sus ojos azules, exactamente del mismo tono que su vino, estaban llenos de una mezcla devastadora de esperanza y pánico. Y sus manitas, unas manitas de niña que temblaban visiblemente de hambre. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer, pequeña?», preguntó Sofía, y para sorpresa de ella misma, la dulzura de su voz era casi incómoda. «3 días, señora. El lunes me encontré un trozo de bolillo en la basura, pero hoy ya es jueves». En ese momento, la empresaria más implacable de la Ciudad de México sintió cómo algo crujía dentro de su coraza. No fue una idea, fue un impulso violento, una fuerza que la hizo levantarse de su silla. «Siéntate aquí, a mi lado», dijo moviendo la silla de terciopelo. El camarero palideció y se acercó inmediatamente, nervioso. «Señora Villarreal, con todo respeto, la niña no puede... El reglamento, la clientela». Sofía, sin siquiera mirarlo, puso su mano sobre el hombro de la niña con una firmeza que heló la sangre al empleado. «He dicho que se siente y que se le traiga un plato extra.
La voz de Sofía no era gritona, pero era un mandato. El tipo de voz que hacía temblar a directores ejecutivos. El camarero tragó saliva y asintió, derrotado. Jimena se sentó junto a Sofía, sintiendo el aroma del perfume caro, la suavidad del terciopelo y la abrumadora sensación de que estaba en un sueño que pronto se rompería. El camarero trajo un plato nuevo, cubiertos limpios y, por orden expresa de Sofía, un chocolate caliente espeso. «¿Cómo te llamas, preciosa?», preguntó Sofía, cortando una porción del filete de arrachera que costaba más que la renta mensual de muchas familias. «Jimena, señora», respondió la niña, sorprendida por el trato. «Jimena», repitió Sofía con una sonrisa que no le salía desde hace años. «Eres mi invitada. Come. Y después me vas a contar toda tu historia». Jimena no lo dudó. Tomó el tenedor, y aunque intentó ser educada, el hambre ganó. Empezó a comer el filete añejo como si fuera el manjar más increíble del mundo, cerrando los ojos con cada bocado. Mientras Jimena comía, el silencio se rompió con su voz suave, a veces interrumpida por un suspiro. «Mis papás murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años. Me mandaron con la familia Telles de acogida. Al principio parecían buena gente, pero solo querían el dinero que el gobierno les daba por mí». Sofía escuchaba, la furia creciendo en su estómago, una rabia que no sentía desde que construyó su imperio a base de batallas. «Me ponían a limpiar, a cocinar para ellos, a cuidar a sus hijos. Nunca me mandaban a la escuela. Decían que yo era una inútil y que debía ser agradecida». «¿Y los servicios sociales?», preguntó Sofía con la voz apenas un murmullo. «Cuando yo les decía lo que pasaba, no me creían. Decían que yo era conflictiva, que solo era una niña malagradecida que inventaba cosas». Jimena tomó un sorbo del chocolate y por primera vez en meses sonrió. Era una sonrisa cansada pero genuina. «Hace 6 meses el señor Telles...». La niña hizo una pausa. Sus ojos azules se llenaron de sombras. Trató de tocarme. Yo grité y me escapé. Desde entonces he vivido en la calle. Duermo bajo los arcos de San Lázaro, a veces en la Alameda Central. Cuando llueve mucho me meto a la estación del metro, pero la policía siempre me saca». Jimena dejó el tenedor y miró a Sofía con una sabiduría que no debería poseer una niña de 10 años. «Lo más difícil no es el frío ni el hambre, señora Sofía. Lo difícil es cuando la gente te mira. Te miran como si estuvieras sucia, mala, como si tuvieras la culpa de ser pobre». Sofía, la mujer de hierro, sintió que sus propios ojos se humedecían. Ella, que jamás lloraba en público, ni siquiera en privado, estaba a punto de romper en pedazos por la confesión de una niña que acababa de conocer. «Jimena, tú no tienes culpa de nada. Eres solo una niña increíblemente valiente que ha tenido muy mala suerte». «Usted es muy buena», dijo Jimena. «Pero, ¿por qué está tan triste?». La pregunta golpeó a Sofía como un balazo. ¿Cómo podía esta niña, que no tenía nada, ver su dolor oculto? «Sus ojos, señora. Aunque sonríe para la foto, sus ojos están tristes, como los míos cuando extraño a mi mamá de verdad». Sofía entendió. Ella tenía todo el dinero del mundo, pero Jimena, la niña de la calle, conservaba la única cosa que a ella le faltaba: la capacidad de ver la verdad en el corazón de las personas. «Te llevo a un lugar cálido para esta noche, Jimena», dijo Sofía, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. «¿De verdad?». Jimena la miró con una mezcla de esperanza y miedo puro. «¿No me va a dejar en la calle? ¿Como hacen todos?». «Te lo prometo», dijo Sofía, sabiendo que esa promesa era el inicio de un camino sin retorno. Minutos después, la magnate y la niña de la calle iban en el asiento trasero de un Mercedes blindado rumbo al exclusivo penthouse de Sofía en Lomas de Chapultepec. Jimena se quedó muda, con los ojos muy abiertos, mirando las luces de la ciudad. Era la primera vez en 6 meses que se sentía segura, aunque una parte de ella gritaba que esto era demasiado bueno para ser real. El penthouse era un palacio de cristal y diseño minimalista. «Es como un sueño, señora», susurró Jimena admirando los techos altísimos y las vistas a toda la ciudad. «Ahora te vas a dar un baño caliente. Te buscaré algo de mi ropa limpia para que duermas.
Mañana vemos qué sigue. Cuando Jimena salió del baño de visitas, con el cabello rubio brillando, limpio y perfumado, y enfundada en un suéter de cashmere que le llegaba a las rodillas, parecía otra niña. «Estás bellísima», dijo Sofía, sintiéndolo de verdad. La acompañó a la habitación de invitados, una suite con sábanas de seda y una vista espectacular. «Señora Sofía, ¿por qué me está ayudando?», preguntó Jimena, con la voz pequeña desde debajo de las sábanas. Sofía se sentó en la orilla de la cama. «Siempre pensé que el éxito, el dinero, lo era todo, pero esta noche, al verte comer con tanta alegría y al escuchar tu historia, entendí que nunca había hecho nada realmente importante. Quizá yo te necesitaba más a ti de lo que tú me necesitas a mí». «Usted me enseñó algo también», dijo Jimena. «¿Qué cosa, mi niña?» «Que todavía hay personas buenas en este mundo». Sofía le dio un beso suave en la frente, apagó la luz y cerró la puerta. Bajó las escaleras hasta la sala, se sirvió un trago y miró por el ventanal. La ciudad era una alfombra de luces. Sabía que su vida, su imperio y su corazón acababan de cambiar para siempre. Y al mismo tiempo, una preocupación oscura se instaló en su pecho. El miedo de que la niña, tan acostumbrada a la huida, volviera a escaparse. El silencio en el penthouse de Lomas de Chapultepec era un lujo, pero esa noche se sentía como una amenaza. Sofía Villarreal no pudo conciliar el sueño. Se había quedado en la sala, mirando los titulares económicos en su tableta, pero su mente volvía insistentemente a Jimena. La niña estaba segura, por fin. Sofía se sentía extrañamente ligera, como si una carga invisible que había llevado por años se hubiese disipado con la llegada de esa pequeña alma maltrecha. Era una sensación poderosa, casi adictiva. La alarma de su smartphone marcaba las 3 de la mañana con 14 minutos. Justo cuando pensó que podría intentar ir a la cama, un ruido sutil, como el crujido de la madera, la despertó por completo. Sofía se levantó de golpe, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Corrió descalza por el piso de mármol hacia la suite de invitados. Su mano tembló un instante antes de abrir la puerta. La cama de seda estaba perfectamente tendida, casi como si nadie la hubiera usado. Estaba vacía. El pánico la golpeó en el pecho, frío y brutal. Se había ido. Sofía corrió a revisar el baño, el closet. Nada. La ventana, sin embargo, estaba ligeramente abierta, dando a la terraza. Jimena, que había pasado 6 meses esquivando peligros en las calles, había encontrado una salida. Mientras la desesperación la inundaba, Sofía notó un objeto diminuto sobre el buró. El bloc de notas y la pluma que había dejado para Jimena. Había una nota escrita con letra temblorosa e infantil. «Querida señora Sofía, usted ha sido muy buena, la más buena de todo el mundo. El suéter es muy suave, pero yo solo le voy a traer problemas. Las personas como yo no pueden estar en lugares bonitos. Yo soy mugrosa, soy mala. Gracias por el mejor sueño y la cena más rica de mi vida. Perdóneme, Jimena». Sofía sintió que el mundo se le venía abajo. No era un capricho, era el trauma de la niña, la voz de la familia Telles y la crueldad de la calle diciéndole que era indigna de ser amada. La culpa la quemó, no debió haberla dejado sola. A las 6 de la mañana en punto, Sofía ya había recorrido en pijama de diseñador los alrededores de su penthouse en Lomas, Malasaña, e incluso se aventuró a asomarse por las entradas del metro. La desesperación la hizo actuar impulsivamente. Finalmente, llamó a la policía, pero el comisario de turno respondió con una indiferencia pasmosa. «Señora Villarreal, esto pasa a menudo. Son niños de la calle, son inestables, no confían. Seguro regresó a su ambiente natural. No hay secuestro, solo una fuga. Haremos un reporte, pero no podemos movilizar recursos por una niña sin expediente». Sofía colgó, sintiendo el desprecio de las instituciones. No, la policía no la ayudaría. Ella misma lo haría. En ese instante, tomó la decisión que cambiaría su vida más que cualquier matrimonio o negocio. No se rendiría. Encontraría a Jimena y le demostraría que merecía todo el amor del mundo.
Música de acción, pero con toque emocional, marcando el cambio de enfoque de Sofía. Durante los siguientes 4 días, Sofía Villarreal transformó la búsqueda de Jimena en su única prioridad. Su imperio de la moda se detuvo de golpe. Señora Villarreal, tenemos una junta con los inversionistas chinos y la bolsa de valores ha caído un 2%, le decía por teléfono Clara, su asistente ejecutiva, con la voz histérica. Sofía, que en otra vida habría hecho temblar a su asistente por semejante noticia, estaba en el centro de la ciudad pegando carteles con la foto de Jimena. Cancela la junta, Clara. Reprograma todo. Y dile a mi equipo legal que pongan a todos los investigadores privados de la ciudad a trabajar. Pero, Sofía, los reportes indican que la caída es del 3%. Los medios están preocupados por tu ausencia. Sofía se detuvo en una esquina, sintiendo el aire mugroso del centro histórico en su cara. Jimena es más importante que cualquier negocio, Clara. El dinero siempre vuelve. Una vida, no. Que se preocupen los inversionistas. Mi negocio ahora es encontrar a esa niña. Este cambio radical conmocionó a la élite. La famosa reina de la moda estaba en todas las noticias, pero no por una pasarela, sino por buscar desesperadamente a una niña de la calle. Los rumores iban desde que era su hija secreta hasta que había perdido la cabeza. Sofía, sin embargo, solo sentía una furia fría y una determinación férrea. Contrató a los mejores investigadores, pero sabía que la calle era territorio de Jimena. Recorrió a pie la Alameda Central, bajo los arcos de San Lázaro, y cada lugar que Jimena había mencionado, preguntando a vendedores ambulantes, indigentes y otros niños de la calle. Muchos la miraban con desconfianza, pensando que era una funcionaria. «Si me dicen dónde está, les doy 5,000 pesos», decía mostrando un billete. El dinero al final resultaba ser el único idioma universal. El 5.º día de búsqueda, Sofía estaba agotada y al borde del colapso. Había dormido apenas unas horas en su auto blindado. Eran las 11 de la mañana cuando su celular sonó con una llamada de un número desconocido. «¿Sí?», respondió Sofía con la voz ronca. «Hablo del puesto de gorditas afuera del Metro Pino Suárez, señora. Vi los carteles. A la niña del pelo rubio». Era un vendedor ambulante llamado Pedro que había visto la recompensa. El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Dónde está? Dígame dónde». «Está aquí, bajo un puesto de periódicos, señora. No se mueve, parece que está muy enferma. Está temblando mucho». Traía la misma ropa sucia del cartel. Sofía le dio la dirección exacta, asegurándole que el dinero ya estaba en camino. Su mente se puso en blanco. Solo había un destino. Música dramática al máximo. Sonido de claxon de coche a toda velocidad. Sofía condujo el Mercedes como nunca lo había hecho, sin importarle los límites de velocidad o las miradas. Dejó el coche mal estacionado y corrió hacia el lugar. Ahí estaba. Jimena estaba desplomada sobre el cemento, debajo de la estructura metálica de un puesto de periódicos cerrado. Su ropa limpia de la otra noche se había ido. Traía de nuevo los jirones sucios y rasgados. Estaba encogida en posición fetal, y la tos seca que la sacudía era terrible. La piel de su rostro, cubierta de mugre, ardía de fiebre. «¡Ximena!», gritó Sofía, arrodillándose en el piso, sin importarle el barro ni el riesgo. Ximena apenas levantó los párpados, que estaban enrojecidos e hinchados. «Señora Sofía, soy solo un sueño. Váyase». «No, mi niña, no soy un sueño. Estoy aquí de verdad». Sofía la tocó. La piel de Jimena estaba hirviendo y su cuerpo era ligero como una pluma, debilitado por el hambre y la enfermedad. «¿Por qué te fuiste, Jimena?», preguntó Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas por primera vez en años. «Porque yo no merezco cosas bonitas», susurró Ximena con voz casi inaudible. «Soy mugrosa, soy mala». «Escúchame bien, Ximena, tú eres lo más precioso que he conocido», dijo Sofía tomándola en sus brazos. El miedo a perderla, la urgencia de salvarla, le dio una fuerza sobrenatural. «Y no te dejaré nunca más». Sofía la levantó.
sosteniendo el cuerpo ardiente de la niña contra su pecho, y corrió hacia el coche. Sabía que esta vez la batalla no era solo contra la calle, sino contra el tiempo. La salvación de Jimena y la redención de Sofía acababan de entrar en la fase más crítica. El Hospital ABC en la Ciudad de México nunca había visto una escena como la que se desplegaba en urgencias. Sofía Villarreal, la reina de la alta costura, con ropa de marca arrugada y cabello desordenado, estaba parada, rígida, mientras los médicos y enfermeras trabajaban frenéticamente con Jimena. La niña, apenas un esqueleto bajo la piel ardiente, fue diagnosticada con neumonía bilateral severa, complicación de la desnutrición y la exposición extrema al frío. «La encontramos justo a tiempo, señora», dijo el doctor Ramírez, un hombre de rostro cansado. «Si hubiera pasado una noche más en la calle, no sé si lo hubiera logrado. Necesita quedarse internada». Sofía asintió, incapaz de hablar. Su mente, habituada a calcular ganancias de millones de dólares y a tomar decisiones ejecutivas en segundos, estaba paralizada por el miedo más primitivo, el miedo a perder. La enviaron a una habitación privada, fría y esterilizada, que contrastaba brutalmente con el lujo barroco de su penthouse. 6 días y 6 noches. Ese fue el tiempo que Sofía Villarreal pasó sin moverse del lado de la cama de Jimena. Canceló todas las videollamadas, ignoró las noticias sobre su caída en bolsa y apenas probó bocado. La magnate que había construido un imperio a base de implacabilidad se había transformado en una madre en vela. Su asistente, Clara, intentó convencerla de ir a descansar. «Sofía, pareces un fantasma. Los inversionistas están preocupados de que te vean así». «No me importa lo que vean», respondió Sofía con la mirada fija en el monitor de signos vitales. «Esta niña huyó de mí porque se siente indigna de mi bondad. No voy a darle la razón. Si tengo que esperar aquí hasta que sepa que no voy a irme, lo haré». En esos días de quietud forzada, Sofía hizo algo que no había hecho en años. Se confrontó a sí misma. El silencio del hospital era ensordecedor. Se dio cuenta de que su éxito era una máscara, una armadura. Era rica, pero completamente estéril, incapaz de crear un lazo emocional verdadero. Jimena, que apenas respiraba, había llenado su vida de propósito y al mismo tiempo de terror. La niña pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o alucinando por la fiebre, tosiendo con un ruido hueco y doloroso. En sus sueños murmuraba nombres: Telles, sucia, mala. Sofía le sostenía la mano, susurrándole: «Estás a salvo, mi niña. Eres valiente. Eres mía». Sé música suave, casi de cuna. Al 7º día, a las 10 de la mañana, Jimena abrió los ojos por completo. Estaban claros, ya no alucinantes. Vio a Sofía, que estaba dormitando, con la cabeza apoyada en la cama. «¿Señora Sofía?» Sofía despertó de golpe. «Mi amor, mi niña». Se acercó rápidamente. «¿Se quedó aquí todo el tiempo?», preguntó Jimena con voz débil, mirando el rostro cansado de Sofía, que mostraba la evidencia de una semana de angustia. «Sí, mi vida. ¿Dónde más iba a estar?», dijo Sofía acariciándole el cabello. Jimena no respondió con palabras. Las lágrimas empezaron a correr por sus sienes, silenciosas y liberadoras. «Nadie», susurró Jimena. «Nadie se había quedado conmigo cuando estaba enferma. Los Telles me encerraban en el baño hasta que se me quitara la tos». Sofía le tomó la mano, sintiendo la pequeña presión de sus dedos fríos. La coraza de Sofía se rompió por completo. «Jimena, quiero preguntarte algo muy importante». La niña la miró con miedo. «¿Quieres venir a vivir conmigo para siempre? Pero yo no soy su hija». «Podrías serlo. Me gustaría adoptarte. Me gustaría que fueras mi hija, legalmente, tener tu nombre, que fueras una Villarreal, que tu casa fuera mi casa». Jimena no pudo contener la emoción. Estalló en un llanto de desahogo que hizo vibrar todo su pequeño cuerpo. «¿De verdad? ¿Puedo tener una mamá otra vez? ¿Una de verdad? Seré la mejor mamá del mundo para ti, Jimena. Te lo juro por mi vida».
Mientras se abrazaban en ese aséptico cuarto de hospital, ambas supieron que habían encontrado el hogar que buscaban. Sofía había encontrado su propósito y Jimena su salvación. Había un lazo de sangre que no era biológico, sino de puro afecto y destino. Música avanza volviéndose optimista y cálida. 6 meses después, la adopción era un hecho. Jimena Villarreal vivía en el penthouse de Lomas de Chapultepec. Iba a una de las escuelas privadas más prestigiosas de la CDMX y tenía todo lo que una niña podía desear. Pero el cambio más grande era la atmósfera de Sofía. Ya no era la mujer sombría. Ahora, su risa era genuina y su tiempo se dividía entre su corporativo y las funciones escolares de Jimena. «Mamá Sofía, ¿por qué hoy no vas a la oficina?», preguntó Jimena durante el desayuno, feliz de verla en casa. «Porque entendí que el dinero siempre se puede ganar, mi amor. Pero el tiempo contigo, mi tiempo de calidad, no vuelve nunca más. El negocio puede esperar». Sofía estaba cumpliendo su promesa, y Jimena florecía. Su inteligencia y carisma pronto la hicieron popular, pero su pasado, aunque invisible, era un fantasma que no la dejaba. El plot twist de esta nueva vida llegó una tarde de martes, cuando Jimena regresó a casa. La niña subió a su habitación y se encerró. Sofía la encontró llorando, sollozando en silencio. «¿Qué pasa, mi vida? ¿Te hicieron algo?». Jimena, con el rostro hundido entre las sábanas de seda, murmuró: «Una chamaca del salón, Renata. Me preguntó si era verdad que yo fui una vagabunda. Dijo que mi ropa no me queda bien y que no merezco estar en este colegio». El dolor en los ojos de Jimena no era por las palabras, sino por el miedo. El trauma de la indignidad había regresado. «Mamá Sofía», dijo Jimena con la voz rota, «¿y si tienen razón? ¿Y si no merezco esta vida? Soy solo una niña mugrosa que rescataste». Sofía se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. La empresaria sabía que la batalla más grande no era contra la bolsa de valores, sino contra esa voz interior de desprecio. «Escúchame bien, Jimena», dijo Sofía, su voz firme, con la intensidad de una dueña de mundo. «Tú no estás aquí porque te compré. Tú me salvaste la vida. Antes de conocerte yo era rica, sí, pero era completamente vacía. Tú me enseñaste qué significa amar de verdad. No eres mi rescate. Tú eres mi milagro, mi heroína». Pero Sofía sabía que solo las palabras no bastarían. Tenía que combatir la vergüenza de Jimena con un acto público, de esos que solo una Villarreal podía hacer. Música de marcha y determinación. A la mañana siguiente, a las 9:30 de la mañana, Sofía Villarreal llegó a la escuela privada, no como una madre normal, sino con la presencia imponente de una figura pública. Pidió hablar con la clase de 5º grado. Frente a 30 niños de familias acaudaladas, Sofía se paró junto a Jimena, que estaba pálida. «Niños, quiero contarles una historia», comenzó Sofía, su voz resonando en el salón. «Quiero hablarles de la noche más importante de mi vida». Y narró el encuentro en Los Virreyes, el valor de Jimena al pedir ayuda, la dureza de su vida en la calle, su fuga y la desesperación de su búsqueda. No suavizó nada. Habló de la neumonía, del miedo a perderla. «Jimena no está aquí porque es rica. Jimena es mi hija porque ella tiene el corazón más grande y la valentía más profunda que he conocido. Ella no es solo mi hija», dijo Sofía, mirando directamente a Renata, la niña que había criticado a Jimena. «Jimena es mi heroína. Ella me enseñó el verdadero significado de la vida». Cuando Sofía terminó, hubo un silencio impresionante en el salón. Al romperse, los niños no se burlaron, sino que rodearon a Jimena. La miraron con una mezcla de admiración e incomprensión. Desde ese día, Jimena no solo se volvió popular, sino respetada. El fantasma de la vergüenza se había ido, desterrado por el amor de su madre. La nueva Jimena Villarreal, la niña valiente que había sobrevivido a la calle y había salvado a una magnate de su propia soledad, había llegado para quedarse. El tiempo, que antes se arrastraba con tedio para Sofía Villarreal, ahora volaba con propósito.
6 meses después de la adopción, su vida ya no se medía en trimestres fiscales, sino en hitos de bondad. Sofía, la mujer que había despreciado el sentimentalismo, había creado la Fundación Ximena Villarreal, una organización dedicada a rescatar y rehabilitar a niños que, como su hija, vivían a la intemperie. El penthouse de Lomas de Chapultepec, antes un monumento a la soledad minimalista, ahora bullía de vida. Dibujos de Ximena cubrían el refrigerador. Las risas y las tareas escolares habían reemplazado el silencio opresivo. «Mamá Sofía, ¿crees que mis papás de verdad desde el cielo están contentos de que me cuides?», preguntó Ximena una noche. «Estoy segura, mi amor. Lograste hacerme feliz de una forma que ni 1000 desfiles de moda pudieron». Sofía había transformado su mente ejecutiva en un motor de filantropía. Abrió centros de acogida en Monterrey, Guadalajara y Puebla. La nueva empresaria, la que tenía el corazón en el centro de sus decisiones, era infinitamente más implacable y exitosa que la antigua. 2 años después de aquel encuentro fortuito en Los Virreyes, Ximena, que ya tenía 12 años y se había transformado en una adolescente extraordinaria, se había convertido en la embajadora más joven de la fundación. Su pasado, en lugar de ser una vergüenza, era ahora su arma más poderosa. Durante una visita a un centro de Guadalajara, Ximena conoció a Regina, una niña de 10 años con la mirada perdida y triste. Regina se negaba a hablar con los psicólogos. Ximena se sentó a su lado en silencio. «Yo también estuve sin hogar», dijo Ximena con sencillez, sin grandezas ni lástima. «Dormía bajo los arcos de San Lázaro». Regina la miró, incrédula. «¿De verdad? ¿Tú también eras una chamaca de la calle?». «Sí, y aprendí algo muy importante. No importa de dónde vienes, solo importa hacia dónde vas y la gente que eliges para el viaje. Yo conocí a mi mamá y todo cambió». En ese momento, Regina empezó a llorar, un llanto que le desarmó la coraza. Ximena había logrado en 5 minutos lo que semanas de terapia no consiguieron: demostrar que el futuro era posible. Sofía, mirando la escena desde lejos, comprendió que el verdadero legado de su fortuna no serían sus vestidos, sino el corazón sanador de su hija. Música increciendo, preparándose para el clímax. El día del tercer cumpleaños de Ximena, como una Villarreal, Sofía organizó una fiesta en la finca familiar a las afueras de la ciudad. El evento era discreto, solo amigos cercanos y gente de la fundación. Ximena estaba radiante. Los regalos eran lujosos, sí, pero el más importante no estaba envuelto en papel brillante. Al caer la noche, Sofía subió a una pequeña tarima. El silencio se hizo total. «Hace 3 años», comenzó Sofía, su voz firme, pero cargada de emoción. «Esta niña que ven aquí, hermosa y fuerte, se acercó a mi mesa y me pidió mis sobras. Yo era la mujer más rica, la más sola. Ella era la más pobre, la más generosa». Sofía hizo una pausa y miró a Ximena, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de amor puro. «Ximena, tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en el mármol de los pisos. Está en el amor que se da y se recibe, y yo he recibido más amor de ti en 3 años del que he tenido en toda mi vida». Sofía tomó un documento legal del atril. «Por eso, Ximena, mi milagro, hoy he decidido donar la mitad de mi patrimonio a la Fundación Ximena Villarreal. 1.000 millones de euros para ayudar a todos los niños sin hogar de México y, con el tiempo, de Latinoamérica». Ximena se quedó sin aliento. «1 millardo. Tú eres la razón de esa donación. Tú me enseñaste a vivir y a amar. Te amo tanto, mi niña». «Yo también te amo, mamá», respondió Ximena. Esa noche, mientras miraban las estrellas desde la terraza, Ximena se acurrucó junto a Sofía. «Mamá», dijo Ximena, «¿crees que mis papás están orgullosos de ti por lo que has hecho por mí?». «Espero que sí, mi vida». «Pues, yo sé que sí, porque lograste hacerme de verdad feliz». Sofía cerró los ojos, sintiendo que por fin había construido algo que valía la pena, una familia basada en el amor verdadero. Música disminuye, transición a tono de epílogo, melancólico pero esperanzador. 3 años después, Ximena ya tenía 14 años.
Era una adolescente extraordinaria que destacaba en el colegio y dirigía con el personal de la fundación los nuevos proyectos. Sofía se había retirado de la alta costura para dedicarse por completo a la filantropía. Una noche, en el aniversario de su encuentro, volvieron a Los Virreyes. La misma mesa, el mismo camarero de aquella noche fría que ahora las recibía con profundo respeto como a realeza. Jimena, con la elegancia innata de una Villarreal, pidió el filete de arrachera añeja. El mismo plato. ¿Sabes qué pienso, mamá?, dijo Jimena mientras esperaban la cena. Esa noche no fui yo quien te pidió las sobras. Fue el destino que nos obligó a encontrarnos. ¿Por qué dices eso, mi vida? Porque tú me necesitabas tanto como yo a ti. Tú eras rica, pero estabas sola. Yo era pobre, pero tenía mucho amor para dar. El destino solo equilibró la balanza. En ese momento se acercó una niña de 8 años, pelo oscuro, ojos enormes y asustados, con ropa sucia y rota. Era la imagen exacta de Jimena 6 años atrás. «Disculpen, señoras», susurró la pequeña, «¿podrían darme un poco de pan?» Sofía y Jimena se miraron. En los ojos de Jimena no había pena, sino el reconocimiento de un alma gemela y una sonrisa que lo sabía todo. «¿Cómo te llamas, preciosa?», preguntó Jimena. «No, Sofía. Abril». «Abril, ¿cuándo comiste por última vez?» «Ayer en la mañana». Jimena movió la silla junto a ella. «Siéntate aquí, Abril. Eres nuestra invitada». Luego llamó al camarero. «Otro plato de arrachera, por favor. Y un chocolate caliente muy espeso para mi nueva amiguita». Mientras la pequeña Abril comía con la misma gratitud desesperada que Jimena había mostrado años antes, Sofía entendió que el círculo se había cerrado. La bondad no era un acto, era una herencia que se transmitía de corazón a corazón. «Mamá», susurró Jimena, mirando a Abril, «creo que encontramos a una nueva hermanita». «Creo que sí», respondió Sofía. Y mientras Abril se maravillaba con su primera comida caliente en días, 3 generaciones de mujeres se unían. Una que había aprendido a amar, una que había aprendido a ser amada, y una que estaba a punto de descubrir que un milagro a veces solo necesita un plato de arrachera para comenzar.